Voy a hacer dos vídeos en los que prácticamente os voy a explicar cómo vivo yo la espiritualidad, cómo la practico, pero sobre todo, y considero que esta es la parte más interesante, es de dónde nace mi espiritualidad o mi práctica espiritual. Muchas personas de mi entorno no entienden ni acaban de comprender el modo en que yo aplico mi espiritualidad ni las fuentes de donde las saco, pero las quiero compartir con vosotros. Lo que pasa es que si eres de una corriente espiritual o de una filosofía, de alguna afiliación religiosa o algo, este primer vídeo te va a servir de modo general porque básicamente en este solo voy a hablar de la técnica que yo utilizo, de los 4 pilares fundamentales que yo utilizo y que creo que son necesarios y básicos en la práctica y en la autorrealización en cualquier afiliación religiosa o corriente espiritual. Veréis, esto se resume en 4 pilares fundamentales. Cualquier práctica que tengas, religiosa, filosófica, da lo mismo. Con la intención, con la motivación y el afán de querer crecer y evolucionar espiritualmente para alcanzar un nivel superior, para llegar a ser como Dios quiere que seas, da igual lo que sea, se va a basar siempre, y esto para mí es algo que es casi indiscutible, ¿vale? En 4 pilares, que son el estudio, la reflexión, la práctica y la acción. Normalmente lo que me encuentro, incluso en mí mismo, es que los 4 pilares no los veo completos en ningún ser, aparte de seres obviamente que están muy avanzados, ¿no? Que ya se ocupan incluso cargos monásticos, pero normalmente las personas de a pie raramente aplican los 4 pilares, ¿no? Que son el estudio, la reflexión, la práctica y la acción. Y me gustaría hablaros un poquito de cada uno de ellos. El estudio es, pues bueno, si tú sigues una corriente filosófica o ya te digo, una afiliación religiosa, el estudio al final es conocer exactamente qué te está diciendo esa afiliación, esa filosofía, ¿no? ¿Qué está diciendo? Es estudiar, es leer sus libros, es leer aquellos que han estudiado esos libros, es leer aquellos que han practicado esa corriente espiritual o religiosa. Es leer, es estudiar, es conocer. Es muy importante porque sin las herramientas necesarias no podemos trabajar. O sea, tú cuando necesitas clavar un cuadro en la pared, tú obviamente vas a necesitar el conocimiento de cómo se agarra un martillo, cómo se agarra un clavo y cómo se engancha en la pared, calcular las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio es súper importante, porque el estudio lo que hace de alguna forma es cuajar y acabar de integrar conocimientos que son necesarios para cualquier camino que queramos tomar en ese sentido. En segundo lugar tenemos la reflexión. Y para mí esta es la parte. Todas las partes son importantes, todas. Luego esta es bastante importante y esta es una que yo creo que bastantes personas no aplican. Normalmente, cuando tenemos tanto una afiliación religiosa como una corriente espiritual, nos cerramos tanto en esa única línea que nos olvidamos de una reflexión con la mente abierta. Para mí la reflexión implica muchas cosas. Una vez has adquirido ese conocimiento, comprender que ese lenguaje que has leído, que has adquirido, ese conocimiento, esa espiritualidad, se ha generado, en su mayoría, en contextos sociohistóricos muy distintos a los nuestros. Entonces, yo creo que la primera reflexión parte de entender en el contexto en el que esto se escribió, cómo se pensaba, cómo se era, cómo se vivía, cómo se amaba, cómo se odiaba, todo era diferente ahora, no tiene nada que ver. La primera reflexión empieza ahí, ¿no? Otra reflexión es intentar tener una cosmovisión, pensar en si a ti ese camino te ha favorecido en algo, pues puede ser que ese camino no favorezca a otros, pero les favorezca a otros caminos. Entonces, la reflexión empieza por comprender si aquello que estás leyendo es la única verdad o simplemente es parte de una gran verdad. Creo que la reflexión nos hace más humildes porque nos puede hacer pequeños ante una visión mucho más grande. Yo le digo a muchas personas de mi entorno cuando me tratan de decir que su religión es la única y verdadera, o que su corriente es la única y verdadera y no creen otras cosas, siempre le digo qué pequeñito que es tu Dios o qué pequeño que es tu universo, ¿no? O sea, al final cuando haces más pequeñito que a ti mismo aquello en lo que crees, pues aquello en lo que crees pierde toda la fuerza. Por lo tanto, esa reflexión tras ese estudio creo que es necesaria. También cabe resaltar que la práctica es súper importante, porque sin la práctica pues no estamos haciendo nada. Sería algo así como adquirir el conocimiento de que si tienes sed, pues necesitas un vaso y agua, ¿no? Lo siguiente en la reflexión es pensar cómo puedes llenar ese vaso de agua. Pues la práctica sería llenar el vaso de agua.
¿no? Llenarlo, hacer ese movimiento, y la acción sería bebérselo. Bueno, pues la práctica puede ser muchas cosas, puede ser, por ejemplo, la práctica de aquello que has aprendido, pues en la oración, después de la reflexión, pues la oración, en algunos casos, la meditación, etcétera. Es esa práctica interna que hace que a partir de que tú has estudiado y has reflexionado, empiezas a trabajar internamente en mejorar ese estado evolutivo, y eso se consigue solo con meditación y con oración, obviamente. Y por último viene la acción. La acción es cuando empezamos a hacer cosas por los demás. Como dicen los bodhisattvas, que son los budistas tibetanos, ¿no? Primero intentamos mejorar nosotros espiritualmente, después tratamos de, o sea, el desapego básicamente, primero tratamos de desapegarnos o de renunciar a lo material, después tratamos de iluminarnos y por último tratamos de pensar en los demás, ¿no? Que eso sería como un Buda, ¿no? Es pensar en los demás, es hacer para los demás. Esa parte de práctica en ayudar, en la compasión, el altruismo, esa parte también es muy complicada. Yo, por ejemplo, de los 4 pilares, ese es el que más me cuesta. Siempre cogeo en ese, no cogeo en el estudio, no cogeo en la reflexión, no cogeo en la práctica. Yo medito todos los días, y rezo todos los días también, y doy gracias, eso también es una forma de práctica. Pero a la hora de la acción, de lo que es la acción hacia afuera, el de dentro hacia afuera, esa parte se me escapa. Conozco mucha gente que lleva muy bien la práctica, lleva muy bien la acción, lleva bastante bien el estudio, pero de la reflexión mejor ni hablemos, ¿no? Todos al final tenemos que intentar equiparar las 4 fuerzas, las 4 bases, y muy pocos lo hacemos, ¿no? Pero bueno, si conoces estos 4 pilares y eres consciente de ellos, es más fácil que detectes dónde estás fallando y obviamente puedas erradicarlos. Bien, pues esta es la primera parte del vídeo, ¿no? En la que explico cuál es el método que yo integro para cualquier afiliación o corriente filosófica a la hora de llevarla a cabo y evolucionar espiritualmente. Y en el siguiente vídeo os voy a hablar exactamente de dónde nace mi espiritualidad y cuál es mi fuente, y creo que a más de uno le va a sorprender. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.